Capítulo 6. La política comercial de la Unión Europea. La Unión Europea ha sido desde siempre defensora del libre comercio a escala internacional. Una de las pocas cosas en las que la Unión Europea coincide con los economistas es en que hay que mejorar el bienestar. ¿Cómo? Pues a través de incrementos de eficiencia tanto en la asignación de recursos como en la capacidad de elección de los consumidores, lo cual supondría la eliminación para todos los países del mundo de barreras comerciales. La política comercial se entiende como la intervención a través de diversos instrumentos en el ámbito del comercio exterior, cuyo objetivo es conseguir la libertad comercial, pero esta tiene dos excepciones, que son el arancel óptimo y el comercio y economías de escala. El arancel óptimo establece la posibilidad de que el proteccionismo mejore el bienestar del país importador, al menos en la imposición de aranceles en producciones específicas. Sin embargo, el país debe ser un país grande para poder influir en el precio internacional del bien en cuestión. La mejora del bienestar, en este caso, supone la reducción del precio internacional de importación tras establecer el arancel. Por lo tanto, afirmamos que existe un nivel de tasa arancelaria positivo que mejoraría el bienestar del país que impone las barreras en relación a la situación del libre comercio. En este apartado, en cuanto a la Unión Europea, decimos que se considera como un país grande y lo dicho anteriormente generó problemas en el pasado, sobre todo en la política agraria, en la cual se llevó a cabo esta estrategia y presentó problemas como que la estrategia debía ser selectiva ya que un país no es grande en todos los productos y servicios y por otro lado el cálculo del valor óptimo del arancel no era obvio y se podían cometer graves errores. Todo eso llevaría a una situación final de perjuicios generalizados. Por otro lado, las economías de escala se basan en la ganancia de eficiencia que se consiguen en ciertas producciones a medida que la actividad se concentra en una zona geográfica específica. En este sentido, se produce el accidente histórico que llevaría a los países que fueron pioneros en determinados productos a ser los más competitivos en el mercado internacional. Por otro lado, encontramos el argumento de la industria naciente, que trata de delimitar los países que no llevan a cabo una producción mínima de productos y, en este caso, el proteccionismo estaría justificado para hacer competitiva a una industria que bajo el lema del libre comercio no lo sería. Por ello, se produciría un proteccionismo generalizado. Así que, si no se produce ni el accidente histórico ni el argumento de la industria naciente, se llevaría a cabo una política comercial encaminada a conseguir el libre comercio a escala internacional. Y esta es la perspectiva adoptada por la Unión Europea. La política comercial puede servir como complemento para alcanzar objetivos de otras políticas de la Unión Europea, como por ejemplo, la política agraria, la cual se sustentaba en sus orígenes en aranceles a las importaciones y subvenciones a las exportaciones, la política de la competencia con medidas antidumping y antisubvención, la política del desarrollo con los acuerdos preferenciales, la política industrial con la creación del Eurocampeones mediante la contratación pública, la política exterior como forma de alcanzar objetivos en el ámbito de los derechos humanos. En este cuadro 1 se muestra la cuota en el comercio mundial y el peso del comercio intra de la Unión Europea, desde 1980 hasta 2017. En él observamos que en el siglo pasado la Unión Europea como bloque se situaba en el primer puesto en el ranking de las áreas con mayor peso en el crecimiento mundial de mercancías, con una cuota de un 30% aproximadamente, siendo mayor en importaciones que en exportaciones. A esta le siguen China, Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. La Unión Europea es líder en servicios comerciales puesto que adquiere una cuarta parte de las exportaciones y una quinta parte de las importaciones, seguida de Estados Unidos y China. En este cuadro 2 observamos un desglose por sectores del comercio de la Unión Europea. Observamos que las producciones por parte de la Unión Europea destinadas al comercio internacional se dividen en un 70% mercancías y en un 30% servicios. Dentro de las mercancías, los sectores que más destacan son, por el lado del exportador, la química y productos relacionados, la maquinaria industrial, el equipo mecánico y material de transporte. Por otro lado, en importaciones destaca en combustibles minerales, química y productos relacionados de nuevo, maquinaria de oficina, telecomunicaciones y eléctrica y confección y calzado. Dentro de los servicios, los más destacados en exportaciones e importaciones son el transporte,
viajes y servicios técnicos, y a estos se suman las telecomunicaciones y la informática, entre otros. En este gráfico observamos el valor añadido por sector de origen contenido en las exportaciones. Destacan los servicios como fuente de valor añadido en las exportaciones, superando a China, Japón y Estados Unidos. Y por último, en este otro gráfico se observa el saldo comercial de la Unión Europea con Estados Unidos y China. Estos dos últimos son los países con los que la Unión Europea muestra los mayores desequilibrios comerciales, primero con un superávit y después con un déficit creciente, desde 1995 hasta 2011 y decreciente hasta 2014. Desde el Tratado de Lisboa en 2009 se decide que la política comercial será gestionada de forma exclusiva por la Unión Europea. Los países miembros no tendrán poder decisivo. Para entender esta política debemos definir primero qué se entiende como comercio, ya que no hace referencia solo a los bienes, sino también a servicios, propiedad intelectual, flujos de capitales e incluso regulaciones técnicas. La política europea se ve condicionada en muchas ocasiones por pertenecer a la Organización Mundial del Comercio, OMC, debido a que esta organización crea normas para la actividad comercial. La OMC persigue el multilateralismo, es decir, la eliminación de barreras comerciales a escala mundial. Para conseguirlo, creó la cláusula de la nación más favorecida, que establece que una ventaja comercial entre dos países se extenderá al resto de firmantes o en su defecto se les otorgará una ventaja similar. La OMC es flexible si se trata de operaciones entre países desarrollados y países en desarrollo. Para esto creó el SPG, Sistema de Preferencias Generalizadas, en los años 60, para proporcionar ventajas comerciales a los países en desarrollo por parte de los países desarrollados, con la intención de aumentar su integración y crecimiento económico y reducir así la pobreza. Existen dos tipos de política comercial. La política comercial autónoma, donde es la Unión Europea quien toma decisiones de forma unilateral. Un ejemplo de esta sería la aduana exterior común frente al resto del mundo y el SPG. Y la política convencional, si los acuerdos han sido resultado de negociaciones con terceras partes, como pertenecer a la OMC. También es importante destacar la Unión Aduanera de 1968, que se estableció como la media entre los aranceles de los 6 países que constituían entonces la Comunidad Económica Europea. Estos países eran Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo y Países Bajos. El arancel exterior común debe permanecer bajo por las indicaciones de la OMC. Actualmente está por debajo del 3%. Aún así, siempre ha existido proteccionismo mediante restricciones cuantitativas. La OMC sí acepta instrumentos de defensa antidumping o subsidios a las explotaciones, entendiendo como antidumping que una empresa ofrezca un precio menor al precio que ofrece el mercado doméstico. En 2017 se crea el Acuerdo de Facilitación del Comercio. Esto supone una simplificación en las gestiones administrativas y en los trámites aduaneros, que sumados a la creciente interdependencia e integración a escala mundial, resultarán en una mayor liberalización. En 2018 entran en vigor nuevas medidas para la defensa comercial, dentro que pretenden proteger a los productores y crear un sistema más predecible y transparente para las importaciones. Para controlar la preferencia de los acuerdos comerciales en la Unión Europea se utilizaba la pirámide de privilegios, aunque este término ya ha quedado en desuso. En la cúspide se encontraban los países con mayores concesiones, que como podemos ver aquí son los países con acuerdos APC que incluyen todos los bienes menos las armas. En medio tenemos los países con el acuerdo SPG o Sistema de Preferencias Generalizadas, haciendo diferencia entre Plus y Estándar, que solo incluye los productos sensibles, como pueden ser los agrícolas. En la base encontramos aquellos países a los que solo se les aplica la cláusula de la nación más favorecida. En
En cuanto a otros acuerdos comerciales de la Unión Europea, el de integración más estrecha es el Espacio Económico de 1994, firmado con Noruega, Islandia y Liechtenstein. Con los países candidatos a entrar en la Unión Europea en futuras ampliaciones, se lleva a cabo la Política Europea de Vecindad, que va encaminada a reforzar las conexiones exteriores y la estabilidad política y económica. Estos países son Albania, Serbia, Macedonia, Montenegro y Turquía, que ya pertenece a la Unión Aduanera. Mantiene también acuerdos con muchos países americanos y asiáticos. Aquí podemos ver sus nombres y los años en los que se formalizaron los acuerdos. Una de las características más destacables de la evolución del comercio internacional es la generación de cadenas de valor a escala internacional. Algunas de las consecuencias son: en primer lugar, el proteccionismo puede tener efectos más perjudiciales que en el pasado. Por el contrario, mayor liberalización también implica mayor competitividad para los productos de un país, por lo que este tipo de comercio va a ser más sensible a las barreras comerciales. En segundo lugar, factores como los servicios, la inversión extranjera directa, aspectos regulatorios relacionados con normas técnicas o con condiciones sociolaborales o consideraciones medioambientales adquieren mayor importancia. Por último, los acuerdos regionales de comercio ayudan a impulsar el proceso, a reducir los costes de transacción. Este efecto es mayor cuanto más cláusulas liberalizadoras tengan estos acuerdos. La Unión Europea es uno de los principales actores en la generación de cadenas globales de valor, junto con Estados Unidos y Japón. El proceso de apertura global cobra importancia. Si se frena la liberalización multilateral, la Unión Europea toma como estrategia la búsqueda de acuerdos de integración. El primero de estos acuerdos con un país avanzado es el conocido como CETA, Acuerdo Económico y Comercial Global, que es el acuerdo entre la Unión Europea y Canadá. Dice que ante la eliminación de los aranceles para casi la totalidad de los productos industriales, se suma una serie de aspectos de integración de ambas zonas económicas. Entre ellos se encuentra la libre concurrencia de las empresas a la contratación pública, la apertura de los mercados de servicios o de los alimentos y bebidas, una mayor garantía para las inversiones productivas, la protección del medio ambiente, entre otros. Este acuerdo se aplica de forma provisional. Necesita ser aprobado por los parlamentos nacionales. Esto es el resultado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en relación al acuerdo comercial con Singapur. Lo que establece este tribunal es que el acuerdo referente a las inversiones extranjeras que puedan surgir entre los inversores y el Estado no corresponde únicamente a la Unión Europea y han de contar con el concurso de los Estados miembros. Esta normativa ha cambiado la perspectiva de la Unión Europea, realizando dos acuerdos separados con los distintos países, uno de libre comercio y otro de protección de inversiones. En sus relaciones con los países desarrollados, el acuerdo que se pretende llevar a cabo con Estados Unidos es el conocido como Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión. Aproximadamente 2/3 del comercio exterior de la Unión Europea estarían cubiertos por estos pactos. El acuerdo comercial con Estados Unidos es el de mayor importancia, ya que este país representa en torno al 15% del comercio. En 2012, la Comisión Europea hizo una estimación de las consecuencias que tendrían los futuros acuerdos comerciales sobre el PIB, el empleo y el comercio comunitario. Según estos cálculos, el PIB se incrementaría un 2%, las exportaciones crecerían un 6,2% y las importaciones un 5,6%, y se incrementaría alrededor de 2 millones de empleos. La Unión Europea es una de las mayores potencias comerciales del mundo, junto con Estados Unidos y China. Su política alcanza una especial relevancia. Esta política se determina, por una parte, con el proceso de liberalización multilateral apoyada por la OMC, y por otra, por las preferencias que tienen los países en desarrollo, y por el conjunto de acuerdos bilaterales con otros países. Ha adquirido protagonismo en los últimos años el proceso de profundización en las generaciones de cadenas globales de valor, donde la Unión Europea es uno de los actores principales. Este fenómeno mundial ha influido en el diseño de los compromisos comerciales a escala internacional y en particular de la Unión Europea.
En este sentido, la reducción de barreras al comercio va mucho más allá de las rebajas arancelarias y centra también el ámbito de negociaciones en aspectos como el sector servicios, las inversiones, la propiedad intelectual, las regulaciones técnicas e incluso las relaciones laborales o el medio ambiente. Son los llamados acuerdos de nueva generación.